megáfono. El megáfono. Bueno, momento de ir a las noticias que importa aquí en Aires FM cuando ya pasan exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana. Y las noticias que importan tienen que ver en este caso con el medio ambiente, nada más y nada menos, y no es poco, ¿no? 8 especies de animales fueron declaradas monumentos naturales provinciales, pero bueno, estamos hablando en este caso, o vamos a hablar en este caso con quien más sabe del tema. Él es Miguel Magnasco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás? Buen día, un gusto saludarlo, un abrazo para toda la audiencia. Bueno, Miguel, Miguel es subsecretario, digo bien, de Medio Ambiente. El subsecretario de Biodiversidad se llama el cargo, el subsecretario de Ambiente, está bien. Exacto. Es más fácil. Es muy largo. Sí. Lo importante es la tarea que realizan, eso es lo importante, más allá del nombre, ¿no? Contame de qué se trata, Miguel, esta tarea, como es de declarar 8 especies de animales, monumentos naturales provinciales, que tampoco es muy común escuchar eso, ¿no? Uh-huh. Mira, esa es una estrategia que se usa para darle se llama así una categoría de conservación de esas especies que tienen algún riesgo de extinguirse, ¿no? Que son especies que están con algún peligro, que su distribución en la provincia de Córdoba se ha visto afectada por distintos motivos, por el avance, bueno, de cómo se ha ido desmontando en algunos casos para distintas actividades productivas urbanísticas, por los incendios, por distintos motivos, por el mascotismo, por el tráfico de fauna, por distintos motivos, las poblaciones de determinada especie de la provincia, que hay un montón, pero estas 8 en particular se han visto disminuidas, y cuando uno los declara como monumentos naturales, nos pone a todos los que tomamos decisiones públicas, pero a la sociedad en general, para cuidar los lugares donde viven, no solo cuidar esa especie, que ya vamos a hablar de qué es cuidar una especie de esas características, sino de donde viven, de sus hábitats, para que puedan reproducirse, para que puedan tener su alimento, los frutos que necesitan para alimentarse y que los ciclos reproductivos sean buenos. O sea, es decir, se hace una estrategia que dice, cuidado, estas 8 especies en este caso están con algún riesgo, cuidemos a esas especies cuando los veamos, por ejemplo, que no sea caza ilegal, cacería ilegal, y perdamos así, que se vaya sobre todos los posibles problemas que podrían tener para seguir reproduciéndose y que esas especies estén en la provincia. Y lo último que digo, para completar la idea, es que la idea de conservarlas no es solo por el valor cultural, identitario muy importante que tienen, sino por su valor ambiental también. Porque te doy un ejemplo, el chancho quimilero, el pecarí quimilero, que está en el noroeste de la provincia, para el departamento Minas, se le llaman los sembradores del monte. Son herbívoros, digamos, no comen ganado, nada, son herbívoros, tienen una gran diferencia con el jabalí, digamos, sí. Es un chancho bueno, digamos, en este caso, claro. Y se les llama sembradores del monte, porque ellos comen las semillas de los frutos y van dispersando. Entonces eso permite que los bosques nativos esté bien fuerte, bien consolidado por la tarea que ellos hacen dispersando esas semillas. Entonces, bueno, todos tienen funciones ambientales, ¿no? Claro, mira vos la importancia, ¿no? de lograr el equilibrio con las especies, en este caso la flora y la fauna. Exactamente, está todo junto. Vos me decías la biodiversidad, lo explico porque es una linda idea para que la gente tenga en mente. La biodiversidad, estos son todos los organismos vivos que están en la Tierra. Y no solo los organismos vivos, sino sus interrelaciones. Es decir, cómo esos organismos vivos se relacionan entre sí. ¿Qué es lo que uno puede pensar con eso? Que todo lo que hace cada una de esas especies tiene un impacto sobre las otras. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos una especie más de la naturaleza. Obviamente que las cosas que hacemos impactan, hay veces muy positivamente sobre algunas especies y otras veces no tanto. Entonces, bueno, los seres humanos, pero digo, estas especies también cuando comen y hacen las tareas que hacen todos los días para su supervivencia, también ayudan a que otras especies, en este caso de flora, puedan venir, y si hay un árbol más, puede venir un polinizador, una abeja, y tomar el néctar y reproducir una planta, y así se va regenerando la naturaleza. Fíjate, todos los ciclos están todos relacionados, eso es la biodiversidad. Y bueno, estas estrategias como declarar monumentos naturales sirven para resguardar especies que son claves para nuestro ecosistema y que han ido perdiéndose. Entonces, si no vamos ahora con una medida bien fuerte,
corremos riesgo de perderla y perdemos una partecita de nuestro paisaje, de nuestra cultura, de nuestra identidad y de las funciones ambientales que esas especies cumplen. Bueno, eso sin duda, ¿no? Que creo que hay una concientización que la gente tiene que tomar, porque si bien uno a veces, desde el gobierno en este caso, desde la tarea que te toca, ustedes ejercen una cierta educación, una cierta información hacia la gente, me parece que todavía falta una cierta conciencia de cuidar lo autóctono, ¿no? Y de cuidar el medio ambiente, sobre todo el lugar donde estamos, donde habitamos, donde transitamos, que la verdad que la provincia de Córdoba es muy rica en eso. Totalmente. Mirá, está muy bueno lo que decís porque creo que todo depende mucho de la educación que hagamos entre todos. Es una tarea bien social, bien, por supuesto, la principal responsabilidad es de los gobiernos. Todos tenemos que tener políticas de educación ambiental para que la gente conozca, porque es muy difícil cuidar algo que uno no conoce, no sabe. Entonces la principal responsabilidad, por supuesto, que corre por cuenta nuestra, por lo que hagamos también con las currículas educativas, por las capacitaciones que vayamos dando en todos los territorios de la provincia, que lo estamos haciendo de manera sistemática, tratando de hacer entender la importancia de nuestra flora autóctona, nuestra fauna autóctona, las funciones que cumplen ambientales. Tenemos el cóndor andino está en las pictografías, ¿viste?, del Cerro Colorado, ¿no? O sea, mirá de los años que estamos hablando, ya lo pintaban algunas tribus indígenas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, ahí se arma un combo entre nuestra identidad, la cultura, el ambiente, que es muy potente para construir lazo mejor entre sociedad. Y esto que decís vos está muy bueno, de cómo uno va logrando. En el siglo XXI hay un gran desafío. Creo que nuestra generación tiene un desafío, te diría, primordial sobre todos los otros, que es encontrar buenos puntos de equilibrio entre cómo nos desarrollamos, cómo generamos producción, puestos de trabajo, buenos salarios, calidad de vida buena, con cuidar a la vez la naturaleza. Antes había como un versus, ¿viste? O te desarrollás o cuidás el ambiente. No, ahora podés hacer agricultura y tener estrategias de agregar naturaleza a los predios, a los lotes productivos, y eso le trae beneficio a los suelos, que le dan más perdurabilidad en el tiempo. Podés hacer ganadería regenerativa, que es no impactás toda una zona, sino que vas dividiendo tu lote en distintas partes y impactás una parte del lote, después vas cambiando y le permitís regenerarse ese suelo. Podés usar colmenas de abejas para que haya polinización y esté mejor cuidado. O sea, lo que digo es que si sos una industria, por ejemplo, nombro siempre la misma, les parece que les hago publicidad, pero Iveco tiene una isla ecológica que se llama, y es muy buena. Ellos casi todos sus materiales de residuos los recuperan. Ellos tienen mucha madera, tienen una carpintería, hacen un montón de cosas con esa carpintería, reciclan los residuos orgánicos de los que comen en la fábrica. O sea, vos le podés buscar la vuelta para que todo, con estrategia de economía circular, con estrategia de conservación de biodiversidad, con estrategia de, bueno, ahora cuando pones, por ejemplo, un árbol en la ciudad, o árboles en la ciudad, ya no solo es una cuestión de qué lindo el árbol, y estoy bien con la vida porque plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, bueno, claro, eso es dicho, sino que nos permiten combatir el cambio climático. Poner un bosquecito hoy en la ciudad reduce las olas de calor, da sombra, le da refugio a la fauna, disminuye los riesgos de erosión, que se llama, para que no se inunde una localidad. O sea, vos podés poner vegetación a los lados de los ríos para temperar que no haya inundaciones más fuertes en algunos eventos extremos. Es decir, todo ya cumple un rol que es de equilibrio. Es que esta palabra es muy importante, y ya ninguna actividad, ni turística, ni productiva, ni de desarrollo inmobiliario, puede estar desatada de buscar buenos puntos de contacto entre la conservación de la naturaleza y la reutilización de los residuos y demás, para bien el siglo XXI. Ese es el gran desafío que tenemos como generación. Miguel, ¿cómo se llega a la declaración de monumento nacional a este tipo de animal, sí, de fauna, digamos, que tenemos aquí en la provincia? Fue un proceso, me encanta que me lo preguntes, porque fue un proceso muy lindo, la verdad. En Córdoba no podíamos declarar especies de fauna, especies vivas, sí, como monumentos naturales, porque la ley que regía, que hablaba de monumentos naturales en Córdoba, solo hablaba de sitios. O sea, solo podías declarar un sitio como monumento natural. Eso básicamente me llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de seres vivos que se han declarado monumentos
naturales llama mucho la atención y Sí. no es común Sí, escucharlo. no, en algunas partes de Latinoamérica se hace, hay todas estrategias que Santa Fe hace poco también lo sacó, pero estamos todos caminando en la misma dirección porque nos damos cuenta que esas especies cumplen roles muy importantes para la vida de todos, no solo la vida de ellos. Claro, Entonces, bueno, se va caminando en este sentido. Y lo que pasó fue que fuimos a la legislatura de Córdoba, que con un texto de ley propuesto, lo tomaron los distintos bloques políticos, y salió en una época de polarización, de grieta, de pelea. Fíjate que esta ley salió por unanimidad y la modificación que hicimos para poder declarar especies de fauna como monumentos naturales, salió con el voto de todos los legisladores, de todos los partidos políticos, o sea, fue una cosa muy buena, fue un muy buen debate. Y después, la otra parte muy virtuosa fue que había muchos investigadores cordobeses de las distintas universidades, de Córdoba, Río Cuarto, de Villa María, la Católica, muchos, los centros de rescate, que ya tenían proyectos presentados de hace años, ¿no? Que decían, bueno, al aguaraguazú, al cóndor, aguaraguazú es un mamífero de la parte de Ancenús, es como un lobizón, es bellísimo, búsquenlo, sí. pero el cóndor andino, la tortuga de tierra, todos buscaban declarar eso porque los veían en riesgo, y los convocamos a todos a una mesa redonda, se propusieron 24 especies, un montón, todas tenían algún riesgo, pero llegamos a la conclusión entre todos, un diálogo sincero, con mucha generosidad de todos los actores, de que las 8 prioritarias tenían que ser estas, digamos, porque además no es que uno declara y ahí termina la película, sino que ahí empieza. Es decir, uno declara y tiene que hacer algo que se llama un plan de conservación, que es decir, identificar dónde, en qué regiones están estos animalitos, y empezar a tener estrategias, que las estrategias son, bueno, ¿cuáles son los principales disturbios que afectan la reproducción de esta especie? Bueno, los incendios, la caza ilegal, el tráfico de fauna. Con la tortuga de tierra, por ejemplo, perdió un montón de población por el mascotismo. ¿Quién no vio de nosotros? No es para caerle ahora, pero a algún familiar, a algún amigo que tenga una tortuga. Sí, Eso hace mal porque evita que se siga reproduciendo en su hábitat natural. eh, y disminuyó mucho la población. Bueno, el mascotismo, la caza, los incendios, la pérdida de hábitat por actividades productivas. Bueno, veamos cómo empezamos a identificar esos problemas y cómo empezamos a buscar soluciones para que no haya caza ilegal en esa zona, para que no haya mascotismo, para que hagamos prevención de incendios, que hemos hecho mucho este año con la provincia y los gobiernos locales, cómo hacemos para que el desarrollo de la ciudad esté más ordenado y no vaya sobre las zonas donde estas especies están. Bueno, y hacer un plan, una hoja de ruta que nos permita cuidar, porque además, lo último que digo, perdón que me extienda, es estas especies se consideran especies, se les llama paraguas. ¿Por qué? Porque vos al cuidarla, cuidás todo un ecosistema. claro, Es decir, cuidás el bosque donde viven, por ejemplo, cuidás los claro. suelos donde viven. Y cuidás además los servicios, los bosques nos prestan servicios ambientales, como el gas y el agua, digamos, Sí, nos dan todo esto que te decía antes, mejor calidad de aire, mejor calidad de suelo, sombra, reducen las horas de calor, reducen los riesgos de inundaciones, o sea, cumplen funciones ambientales. Entonces, bueno, ahora el proceso fue muy bueno, por consenso llegamos a las 8, los investigadores expusieron la importancia de estas 8 ante el público que fue al acto la semana pasada, y ahora trabajar a partir de marzo arrancan los equipos interdisciplinarios a hacer los planes de conservación. claro. Bueno, las especies, bueno, son el sapo de Achala, la tortuga chaqueña que mencionabas recién, o la terrestre, el loro Sí, abrador, el águila coronada, el cóndor andino, el aguaraguazú, el guanaco y el pecarí chaqueño, o el quimilero, sí, así es. exactamente. Esas Eso. son las 8 nominadas. Las 8 nominadas. Bueno, la verdad que bueno, un trabajo tremendo. Yo creo que, bueno, llegué a vos obviamente por el Adrián Rinaudo, que tengo una linda amistad Qué bueno. y la verdad que el otro día destacaba, digo, que creo que hay un trabajo de ustedes tremendo que se hace, que no es visible y que realmente es digno de destacar, ¿no? Tengo la Bueno, suerte de conocer guardiaparques en la zona de la Pampa de Achala, como lo es Walter. sí, Bueno, conozco claro. a grandes personas como lo es Buco, allá en el Valle de Tras la Sierra, y bueno, sé que hacen un trabajo tremendo, tremendo para poder, bueno, cuidar todo lo que es nuestro medio ambiente y no se está visibilizando. Por eso es digno destacar este trabajo, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho las palabras y tal como decís, nombraste a valorazos que tenemos. Adrián Rinaudo es alguien que tiene un compromiso con el ambiente increíble, en situaciones muy difíciles, porque siempre la policía ambiental podría tener más, porque siempre quisiéramos que tuviera más inspectores, más equipamiento, más todo, pero con las condiciones que tiene lo hace increíble, operativo, fiscalización en todos lados, ha desactivado un montón de movidas muy perjudiciales para el ambiente en la provincia en todos los años que tiene, o sea, alguien muy comprometido con estos temas, un gran cuadro político además, y un amigo, y Walter que se planta miles y miles y miles de tabaquillos al año en Pampa Chala para que tengamos todos mejor distribución hídrica, que esos árboles retengan el agua y después generen vertientes y tengamos todo más agua y más salud en lo que es el tanque de agua de Córdoba, que son las sierras. Así que un gran guardaparque, hacen un trabajo, todos los inspectores de policía, los guardaparques de la provincia, es un trabajo tremendamente valioso y que va a ser protagónico en el cuidado de estas 8 especies que han sido declaradas como monumentos. Bien, Miguel, bueno, de acá te saludamos, te agradecemos, dejamos los micrófonos abiertos para, bueno, obviamente cuando necesiten difundir o lo que quieran, bueno, obviamente los micrófonos de Aires FM están a su disposición. Bueno, te agradezco mucho, un placer y a disposición también para cada vez que lo necesite. Ahí estaremos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Miguel Magnasco, subsecretario de Biodiversidad de Medio Ambiente aquí de la provincia de Córdoba. ¿Te gusta lo que escuchas? Queremos saber lo que te mueve para seguir mejorando la experiencia. Escríbenos al WhatsApp 351-388-4310.